Bon dia a tothom. Antes de empezar, quisiera felicitar al fútbol femenino por hacer historia en el Wanda Metropolitano este domingo, consiguiendo un récord mundial con la asistencia de 60.739 personas en un partido femenino de clubes. Felicitamos al Atlético de Madrid por el ejemplo que ha dado, dando espacio al fútbol femenino en su estadio, en vez de en los campos de entrenamiento o campos secundarios como suele ocurrir. Y nos alegramos de que el Real Club Deportivo Español haya recogido el guante y el próximo 22 de abril las chicas jueguen en el RCD Stadium. Nuestra enhorabuena a todas ya por el Mundial este verano. España fue uno de los 4 primeros países del mundo en reconocer el matrimonio igualitario y este es uno de los muchos motivos que a algunos nos hace sentir orgullosos de ser españoles y de vivir en un espacio de derechos compartidos como es España. Como también nos hace sentirnos orgullosos pertenecer a una comunidad como Cataluña, que también ha sido pionera en avances sociales impulsados desde la sociedad civil, como han sido las iniciativas legislativas de la Renda Garantía de Ciudadanía, en la que fuimos ponentes, el conseller y yo misma, y la Ley de Derechos LGTBI. Y aunque nadie puede negar que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI, en la lucha contra las discriminaciones, aún queda mucho camino por recorrer. En los últimos días hemos conocido que las incidencias registradas por el Observatorio contra la LGTBI-fobia en este primer trimestre de 2019 se han doblado respecto a 2018, acumulando un total de 35 incidencias. A principios de este mes se registraron 5 de ellas en un solo fin de semana. Y conocemos que recientemente entidades que forman parte del observatorio le pedían la celebración urgente de una reunión con el fin de activar mecanismos que pongan fin a la situación de violencia creciente hacia el colectivo LGTBI, prestando especial atención a las zonas y horarios en los que se dan la mayoría de agresiones e incidentes. Conseller, en Cataluña tenemos una ley que fue pionera en España, aprobada en 2014, una herramienta útil, pero de la que aún no se ha aprovechado todo su potencial, y es por ello que queríamos hacer esta interpelación para poner en valor el trabajo que se ha realizado y, sobre todo, ver qué falta aún por realizar. En este sentido, la concienciación es solo el primer paso y aquí la educación es clave. Para cambiar las mentalidades hace falta un trabajo educativo muy intenso y desplegar totalmente el artículo 12 relativo a la educación. A principios de 2016, mi compañera Sonia Sierra realizó una interpelación en la que se abordó la prevención, detección e intervención en los casos de acoso escolar, concretamente a alumnos transgénero. En aquella interpelación denunciábamos que era la asociación Crisalis quien estaba teniendo que ir por los centros escolares distribuyendo un protocolo. Y en la moción subsiguiente se aprobó por unanimidad la creación de un protocolo de atención y apoyo al alumnado transgénero. ¿Sabe cuánto ha tardado el Departamento de Enseñament en hacer este protocolo? Más de 2 años. Hasta finales de 2016 no lo ha publicado y colgado en la web. Así que, por un lado, tenemos a una Administración que ya va tarde, no solo con este protocolo, sino también con el protocolo para hacer frente al acoso escolar por motivos de orientación afectivo-sexual, identidad de género o expresión de género. Y, por otro lado, nos encontramos con que estos protocolos se cuelgan en una web, se manda una circular a los centros y ahí se acaba el recorrido. Y no lo decimos solo nosotros, sino las entidades y los propios profesionales nos alertan del desconocimiento de estos protocolos, porque lo que realmente se necesita es formación presencial y no un protocolo colgado en una web. Hace falta más coordinación y que desde su departamento se vele por el cumplimiento efectivo de la ley. Y esta falta de coordinación se debe a una mala interpretación, a nuestro entendimiento, por parte de su Administración del artículo 8 de la ley que habla del órgano coordinador de políticas LGTBI. Ustedes dicen que la Comisión Interdepartamental del Área LGTBI de la Generalitat da cumplimiento a ese artículo, pero es que esta comisión ya era anterior a la ley. Y esta comisión no está fijando objetivos, no evalúa los resultados obtenidos y no tiene propuestas de mejora. La ley dice que los diferentes departamentos de la Generalitat tienen que colaborar y coordinarse con este órgano, ergo tiene que ser independiente, tal y como reivindican las entidades que redactaron la ley, y actualmente no lo es. Este órgano ha de informar periódicamente al Parlamento del impacto social de esta ley en cumplimiento del artículo 39 de garantía estadística, pero no lo hace. Lo único que han hecho es un pseudoinforme de despliegue de la ley, pero que no cumple con lo que recoge el artículo 39 sobre la elaboración,
La publicación periódica de estadísticas y estudios cualitativos relativos a agresiones y discriminaciones, denuncias presentadas en virtud de esta ley, denuncias penales, resoluciones administrativas, sentencias judiciales y el sentido de estas. Y cuando le hemos preguntado por escrito sobre los estudios, nos remiten al Plan Interdepartamental de Políticas Públicas LGTBI. Lo buscamos y nos encontramos con esto, que no existe. O sea, la propia web dice que está en elaboración. Como tampoco existe ningún convenio, tal y como recoge ese artículo, con el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial para los datos de delincuencia, de delitos de odio y de discriminación para mejorar las políticas públicas de la Administración. Ya en 2017 se aprobaba una moción presentada por la diputada Marta Moreta en la que se pedía un informe sobre el impacto social de la ley y hacer pública la evaluación de las políticas públicas desarrolladas por la Generalitat, y aún estamos esperando ese informe. Y es que estos datos son esenciales para elaborar las políticas públicas y que el servicio que preste la Administración sea integral, específico y especializado. Y ahora mismo no lo es porque tiene muchísimas carencias. La red de servicios de atención integral que se están desplegando necesita técnicos especializados en materia LGTBI, necesita abogados, psicólogos, trabajadores sociales y ahora mismo no tiene suficiente personal especializado en la materia. La formación, sensibilización y educación es básica para poder erradicar la LGTBI-fobia, pero también es necesario recibir una atención adecuada. Es necesario prestar una atención especial a la reparación, especialmente para combatir la afectación emocional y psicológica de las víctimas. Necesitamos una verdadera justicia restaurativa, porque si no reparamos los derechos humanos conculcados en este tipo de delitos, no transformaremos la sociedad. Aún no han firmado el decreto del régimen sancionador. ¿Cuándo lo van a hacer? Porque no puede salir gratis la LGTBI-fobia. Y resulta muy chocante que en la ley que se admitió a trámite ayer se hable de la vigencia del régimen sancionador de la ley LGTBI cuando aún no han publicado ese decreto. Y se equivocan queriéndolo derogar, y tiene gracia que quieran derogar algo que aún no han aprobado. El régimen sancionador de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en ningún caso debe derogar el de esta ley, y le diré por qué. Esta ley necesita especificidad y le pondré un ejemplo muy gráfico. En un edificio pueden haber dos personas que necesiten subir al segundo piso y puede ser que no lo puedan hacer, uno, porque el edificio no sea accesible. Eso es un caso. Y otro no puede subir al segundo piso porque a lo mejor en el primero le está esperando una persona con un bate de béisbol. Entenderá que no se pueden abordar ambas situaciones de la misma manera. Por eso, este régimen sancionador de esta ley, que tienen que aprobar el decreto, no lo pueden delegar con la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Por otro lado, nos gustaría preguntarle qué formación se ha hecho a diferentes profesionales y funcionarios de la Administración en los diferentes departamentos de la Generalitat, porque la anterior consellera nos dijo que se estaba trabajando en un nuevo diseño de formación, un diseño específico para las policías locales, para los Mossos d'Esquadra, para las empresas de seguridad, un diseño de formación profesional para todos los profesionales de las residencias de atención a las personas mayores y diseño de formación para el profesorado de centros educativos de Cataluña. Se han hecho algunas formaciones en algunos sectores, pero en otros no, sobre todo en el de la seguridad, y creemos que es necesario un protocolo con un itinerario claro para que los Mossos d'Esquadra puedan recoger todo tipo de denuncias, y es lo que nos están pidiendo las entidades que actualmente realizan el acompañamiento a las víctimas. Y también nos piden un teléfono de atención especializada a las 24 horas. La mayoría de agresiones pasan el fin de semana en espacios de ocio, y las víctimas en estas situaciones tan terribles necesitan un teléfono donde acudir, donde personas especializadas puedan orientarlas. Escuchen a las entidades y creen una mesa de trabajo para poder abordar esta violencia y trabajar en el total despliegue de esta ley. ¿Cuál es el compromiso político de su Gobierno en la implementación de la ley? Porque yo misma he cogido la ley y he presentado una batería de preguntas, artículo por artículo, para conocer el estado de su despliegue. Y en ocasiones sus contestaciones han faltado a la verdad, diciendo que llevaban a cabo políticas que realmente no hacen, como es el caso del artículo 21.d, que habla de desplegar estrategias específicas para la inserción laboral de las personas transgénero. Me contestaron literalmente que se estaban realizando programas de inserción laboral para las personas trans, en especial para las mujeres transgénero, y resultó que por parte del SOC no se ofrecía ningún plan específico. Las mujeres trans tienen una tasa de ocupabilidad bajísima. Las entidades nos alertan que es necesario tomar medidas para eliminar los prejuicios a la hora de la contratación y crear planes específicos para que no se vean abocadas a la marginalidad y a la exclusión social.
Y miren, si ustedes nos contestasen que no tienen recursos, la discusión sería otra, pero lo que no pueden hacer es decir que están realizando unas actuaciones que no están llevando a cabo, porque entonces pierden toda credibilidad. Son muchos temas, será imposible abordarlos todos hoy, pero sí me gustaría incidir en la cuestión sanitaria y por una cuestión de tiempo lo haré en la segunda intervención. Gràcies. Gràcies, diputada.